Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros legisladores. A nombre de mi compañera diputada Claudia Báez Ruiz, les presento ante esta Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, a partir de la siguiente exposición de motivos. Pese a los esfuerzos realizados en torno a erradicar la discriminación y generar una mayor inclusión para todas las personas, hoy en día encontramos que la población de estudiantes en condición de discapacidad continúa siendo una de las más rezagadas y vulnerables al encontrarse en situación de desventaja. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total del país. De ellas, 53% son mujeres y 47% son hombres. Estos datos, además, muestran que las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de adquirir las habilidades básicas de alfabetización. Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2016 reportó que al menos 80.628 personas con discapacidad en edad escolar no asistían a la escuela, y estimó también que el 26% de la población con discapacidad de 18 a 29 años es analfabeta, de los cuales el 42% vive en condiciones de rezago educativo. A su vez, se sabe que diversos son los obstáculos a los que se enfrentan las y los estudiantes con alguna discapacidad, como la falta de accesibilidad. La accesibilidad en materia educativa se refiere a las acciones, ajustes razonables, adecuaciones, transporte escolar y materiales didácticos y o tecnológicos que se han implementado en la educación para personas con discapacidad. De acuerdo al informe especial sobre el estado que guarda el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se refleja que diversos son los centros educativos que carecen de guías podotáctiles, elementos para delimitar senderos peligrosos y señaléticas en sistema braille, barreras de movilidad para los estudiantes con discapacidad como desniveles en patios con escaleras o en ocasiones sin rampas o con ellas, pero sin cumplir con las especificaciones técnicas necesarias. Derivado de los resultados antes mencionados, dicho organismo llegó a la conclusión de que se carece de un plan integral de accesibilidad para el sector educativo que abarque el entorno construido, el transporte, las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de que existan las condiciones para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad ejerzan con plenitud el derecho a la educación. Y aunque es importante reconocer que esta 64 legislatura ha dado pasos fundamentales con la aprobación de diversas reformas a nuestra propia Constitución y la promulgación de una ley de educación que hoy en día reconoce la obligatoriedad de la educación básica, media superior y superior, al establecer que es deber del Estado garantizar su impartición de manera pública, equitativa, con perspectiva de género, gratuita, laica, universal e inclusiva, aún falta mucho por hacer. Por lo que, en concordancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a manera de brindar respuesta a las y los estudiantes de todos los niveles educativos, en especial para las niñas, niños y jóvenes que cuentan con alguna discapacidad, es que se propone adicionar una fracción al artículo 65 de la Ley General de Educación, de tal manera que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, ofrezcan las medidas pertinentes al asegurarse de establecer un plan integral de accesibilidad para el sector educativo, que abarque el entorno construido, el transporte y las tecnologías de la información y la comunicación.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social apostamos por un modelo de mejora del sistema educativo que garantice una educación de calidad para todas y todos. Pues recordemos que las acciones u omisiones de las autoridades impactarán de manera decisiva en la vida futura de las niñas, niños y jóvenes, quienes personifican el futuro de nuestro país. Y de ahí la importancia de esta propuesta de reforma. Es todo, Presidenta. Muchas gracias.